Muy buenos días a todos, de parte del Comité de Estudiantes de Ingeniería Mecánica. Mi nombre es Efraín Cardoso y junto con mi compañero Roberto Benvenuto tenemos el gusto de contar hoy con Daniel Parra, físico y divulgador científico, así como su pareja. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por darnos esta oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Buenas a todos ustedes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, ahora para empezar esta entrevista, primero vamos a hablar como de cosas así más generales. Primero que todo, cuéntanos acerca del telescopio espacial James Webb o el JWST. Sabemos que es considerado el sucesor del telescopio espacial Hubble. ¿Cuáles son sus principales diferencias? ¿Por qué se conoce como su sucesor? ¿Y cuándo se hará el lanzamiento oficial? Ok, bueno, el telescopio James Webb es ahora prácticamente la nueva generación de observatorios que está desarrollando la NASA. Pero no solamente lo está desarrollando la agencia de Estados Unidos, sino que también tiene en conjunto, por ejemplo, la que siempre ha colaborado con él es la Agencia Espacial Canadiense. También la Agencia Espacial Europea, que reúne muchas otras agencias de Europa, como lo dice su nombre. Entonces es prácticamente uno de los observatorios más potentes que será lanzado en los últimos años. Exactamente el lanzamiento hasta ahora está previsto para el 21 de octubre del año que viene, año 2021. El lanzamiento se ha retrasado muchísimo por diferentes motivos, motivos presupuestales, motivos también de, por ejemplo, ahora la pandemia retrasó un poco las operaciones de construcción, de ensamble del telescopio. Y entonces, de pronto, también no se tenga en octubre listo, pero eso es una fecha probable, ya aproximadamente un año de lanzamiento, o sea, estamos a un año para el gran lanzamiento. El lanzamiento se efectuaría desde la Guayana Francesa, aquí en Sudamérica, en un cohete europeo, casualmente, en Ariane. Y bueno, para que tengan un poco de contexto de por qué se lanza en un cohete europeo y no en un cohete estadounidense. Y es porque el telescopio es la carga más grande que han lanzado sin transbordador espacial. Recuerden que el transbordador espacial era como el avioncito, digamos así, que se utilizaba antes para lanzar grandes cargas al espacio y de hecho para construir la estación espacial durante muchos años. El Hubble, por ejemplo, fue lanzado en este transbordador. Entonces, en este momento, Estados Unidos no cuenta con un cohete lo suficientemente potente y con suficientemente espacio para lanzar este satélite. Se le podría llamar satélite. Entonces, el cohete hasta ahora más grande es el Ariane 5 de la empresa Ariane Space. Entonces, por eso será lanzado en este cohete. Por acá tengo como una visualización para que tengan una idea de el telescopio y también para responderles lo otros que me preguntaron. Se considera el sucesor del Hubble porque posee una lente mucho más grande. Al tener una lente mucho más grande, esto le permite alcanzar muchísima más potencia. El Hubble, por ejemplo, aquí lo tenemos. Miren la lente del Hubble y miren cómo sería la lente. Voy a abrir aquí. Todos estos hexágonos serían la lente comparado en tamaño del James Webb. Eso serían aproximadamente unos 6,5 metros frente a los 2,4, sí, aproximadamente del telescopio Hubble. Si se dan cuenta, miren que tienen segmentos, espejos en forma de segmento. Y eso ocurre porque la pregunta es, por ejemplo, ¿cómo lanzamos un telescopio más potente que el Hubble? Obviamente sería aumentando el tamaño del espejo. Pero hay algo que ocurre. Entre más grande es el espejo, tiene más probabilidades de romperse en un lanzamiento. Entonces, el espejo se hace más grande por su propio peso y la vibración
tiende a romperse. Entonces, no podría lanzarse un espejo más grande que el Hubble, a menos que, si se dan cuenta, lo hagan en pequeños segmentos. Entonces, cada segmento está separado uno del otro, pero a su vez están todos trabajando en conjunto para crear el megalente. Entonces, así se vería ya desplegado este telescopio. El Hubble, por ejemplo, trabaja en ondas visibles y en ondas infrarrojas cercanas. Este telescopio tendría cámaras infrarrojas lejanas, infrarrojo medio, y tendría también luz visible. Esto lo que hace es que pueda observar muchísimo más lejos que el telescopio, prácticamente las galaxias más alejadas, la formación de las galaxias, la formación de estrellas. Entonces, esto permite tener una óptica mucho más fina que la del telescopio Hubble. Por eso, obviamente, se considera el sucesor, y además que ya el Hubble cumplió su misión, tiene muchos años en órbita, más de 20 años en órbita, ya casi 30 años, y bueno, esta es la nueva tecnología que la NASA ha desarrollado. No, sí, de hecho es súper interesante eso que cuentas del megalente, que básicamente es como si tuvieran Sí. mini Hubbles en conjunto para crear un lente mucho más grande. Ese trabajo en conjunto me parece súper interesante, así como también se apoyan de otras agencias espaciales como lo que comentaste del cohete europeo para llevar a cabo esta Okay. misión. Y ahora bien, ya como que sabiendo lo que podremos ver, hablemos sobre los descubrimientos que se han hecho. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Acerca del descubrimiento en Venus, exactamente qué fue lo que se encontró, qué significa este hallazgo, qué hace falta para comprobar, para determinar lo que se ha observado, y es una prueba de que hay vida en el planeta vecino. Ok, bueno. La molécula que se encontró en Venus es fosfina. Se conoce ampliamente aquí en la Tierra como un desecho de microorganismos, o también algunas fábricas producen eso como a manera de desecho. Son 3 moléculas de hidrógeno y prácticamente, y una de fósforo, 3 moléculas de hidrógeno y una de fósforo. Prácticamente esto trajo por sorpresa a los astrónomos descubrirlos en Venus. Por el siguiente motivo: se necesita un generador constante de esta molécula, porque esta molécula desaparece. O sea, no quiere decir que de pronto alguna vez por algún fenómeno se produjo y quedó en la atmósfera, no, sino que tiene que haber algún fenómeno constantemente para producirlo. Ahora, los grandes telescopios de Hawái apuntaron hacia la atmósfera de Venus, y ellos allá pudieron determinar mediante espectroscopía, que es cuando tú analizas la luz que viene de un cuerpo. La luz atraviesa los gases que componen ese cuerpo, o estrellas también. Cuando la luz atraviesa esos gases dejan una huella, porque tienen una vibración igual a la... Ustedes saben que la luz, pues, es una onda, por eso se llama el espectro electromagnético. Entonces, cuando los astrónomos ven el espectro de una estrella, de un planeta, pueden descubrir qué gases o qué elementos hacen parte de eso. Y en este caso se determinó que fosfina estaba 100% presente. Luego se pasó a los telescopios ALMA de Chile para comprobar este descubrimiento, y que son mucho más sensibles que los de Hawái. Entonces ellos lo que hicieron fue como confirmar que efectivamente hay fosfina, no en la superficie, sino en las capas altas de la atmósfera. ¿Por qué sucedió, como decíamos nosotros, se volvió muy viral esa noticia? Porque, como les decía, la fosfina se produce aquí en la Tierra por procesos biológicos y por algunos procesos industriales. Obviamente en Venus no hay industria,
Pero la pregunta es, ¿qué produce la fosfina en Venus? Si se descartó volcanes y se descartan, por ejemplo, rayos que podrían producirla. Lo último que podría ser sería vida microbiana, es decir, bacterias, por ejemplo. Estas bacterias, y de hecho es muy común también ver bacterias que, a manera de desecho, producen esta fosfina. Eso es lo que le llaman biomarcadores. Un biomarcador podría ser como la huella que deja la vida en determinado lugar. Por ejemplo, si, no sé, extraterrestres vinieran a la Tierra, el oxígeno no es un biomarcador, el oxígeno es lo que consumimos. Pero, por ejemplo, verían la basura que nosotros dejamos y eso les diría a ellos que hay vida produciendo basura. Entonces, en ese caso, la fosfina en Venus es una molécula hasta ahora que es, como les decía, muy volátil, muy radiactiva, en el sentido de que se dispersa y tiene que haber un proceso constantemente produciendo. Si fuese un volcán, como les decía ahorita, si fuese de pronto rayos atmosféricos, sería muchísimo menor lo que se encontraría. Pero se encontró grandes cantidades de fosfina, mucho más que las que produciría algo geológico. Entonces, por eso se dice que hay que confirmar bien qué proceso que aún no conocemos está generando fosfina en caso de que no sea vida microbiana. Entonces, eso es una opción muy grande que se estudia actualmente con ese descubrimiento en Venus. Bueno, pues sí, básicamente teniendo en cuenta que la vida es algo muy complejo y en un cosmos tan grande, pues encontrar pruebas de este tipo no garantizan nada, pero sin embargo son un avance que vale la pena resaltar. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que también se ha descubierto fosfina en Júpiter y Saturno hace aproximadamente 30 años atrás, ¿qué se puede comentar respecto a ese descubrimiento con el descubrimiento de ahora? Sí, correcto, tienes razón. Hace unos años también en la atmósfera de Júpiter y Venus, perdón, y Saturno, así como la de Venus, se detectó. Pero este es diferente. Allá, si te das cuenta, los dos planetas más grandes del sistema solar precisamente son Júpiter y Saturno. Allá hay hidrógeno también, grandes cantidades de hidrógeno. Y la gran presión que genera la atmósfera sobre el hidrógeno genera como compuesto las moléculas de fosfina. Entonces, allá está descartada de pronto el hecho de que es un descubrimiento muy sorprendente. Allá se esperaba que, precisamente por la gran cantidad de hidrógeno que hay, se produce fosfina, cosa que no hay en Venus. Además de ser un planeta pequeño, no hay grandes cantidades de hidrógeno. Más bien en la atmósfera de Venus hay nubes de ácido sulfúrico, son muy calientes, incluso es más caliente que Mercurio, que está más cerca del Sol, es muchísimo más caliente. Las sondas espaciales soviéticas que hace unos años llegaron a Venus, solamente las que sobrevivieron, pudieron transmitir por unos minutos y antes de derretirse, antes de dañarse su electrónica. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que Venus, por un lado, es un planeta muy inhóspito, muy inhóspito, pero recuerden que en la Tierra hay microorganismos como los extremófilos, por ejemplo, que son microorganismos que sobreviven a grandes condiciones que nosotros no pensamos. Por ejemplo, sobreviven en el espacio, imagínense. Hay naves espaciales que han sido lanzadas y se detecta que todavía van contaminadas. Por eso actualmente manejan una especie de esterilización, por decirlo así, muy radical antes de lanzar una nave. En el fondo del océano también se han descubierto, junto a volcanes marinos, se ha descubierto microorganismos que pueden vivir allí. Entonces la pregunta es, en esos planetas posiblemente hay microorganismos que están adaptados allí y que, bueno, los estamos detectando por ahora por los desechos que dejan. No, sí, pues la vida siempre busca como que el camino para surgir y quién sabe.
y tal vez en otras condiciones diferentes se pueda dar o todo tiene que ser pues respectivamente parecido a nosotros. Sí, sí, correcto. Sí, bastante interesante este descubrimiento en Venus, pero aquí cambiando un poquito el tema, llegando más a la Tierra, queremos preguntarte acerca del programa de Artemis y por qué se llama así y qué fecha espera a que sea el lanzamiento. Sí, bueno, el programa Artemis es como el programa Apolo, recuerden en la época de los 60, eh, que se creó un programa y el programa consta de muchas cosas, de muchos lanzamientos, muchas pruebas. Entonces, en este caso, para volver a la Luna, la NASA ha propuesto el programa Artemis. Bueno, lo saca de la diosa Artemisa, que es la diosa de la Luna. Casualmente, en la mitología es hermana de Apolo. Entonces, de ahí viene el nombre. Eh, para que tengan una idea básica, la NASA tiene pensado regresar a la Luna, pero en esta ocasión no solamente regresar y volver a la Tierra, sino establecerse como tal en la Luna. La idea de la NASA ahora es si se va a invertir muchísimo más dinero y todo el esfuerzo, vamos a hacer entonces unas bases permanentes. Pero todo eso tiene como un proceso. Se estima que en 2024 sería el primer alunizaje de Artemis, pero antes de ese alunizaje vienen varias fases. Por ejemplo, vamos a ponerle un ejemplo. Se tiene pensado primero lanzar una pequeña sonda que se pose en la Luna y comience a hacer estudios geológicos. Luego de eso, se tiene planeado lanzar hacia 2022 aproximadamente un robot, Viper. Ese robot va a ser lanzado hacia los polos sur de la Luna, donde se piensa, y bueno, ya se tiene bastante evidencia concluyente, de que hay hielo, agua literalmente congelada en los polos de la Luna, que es donde muy poco le pegan los rayos del Sol. En el fondo de algunos cráteres se ha detectado esta molécula. Entonces, quiere como ver qué recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos va a tener una futura misión a la Luna que llegue? ¿Qué recursos se puedan utilizar? Entonces, ese sería otro. Otro lanzamiento está previsto para unos pequeños satélites, los que le llaman CubeSat. Son satélites pequeños que van a orbitar la Luna en una órbita que necesitan estudiar, y es una órbita para poner una estación espacial, Gateway se llama la estación, que van a construir. Así como la estación espacial que tenemos nosotros, la construirían ahí en la Luna. Entonces estos mini satélites darían vuelta a la Luna para examinar todas las maniobras que deben ser realizadas, cómo debe ser construida. Posteriormente a eso se lanzarán ya los primeros módulos de esa mega estación, módulos, por ejemplo, de los que le proveen energía, para ir lanzando después módulos y como hicieron aquí en la estación espacial, en la órbita terrestre, irlos ensamblando hasta construir la estación. Ya después sí se tiene planeado la misión Artemisa 1 y 2 para como tal alunizar en 2024 aproximadamente. La ventaja, la diferencia, podríamos decirlo así, es que en esta ocasión quieren llevar a una mujer, porque en las misiones Apolo fueron varias misiones, pero si se dan cuenta, todos eran hombres. Así que en total 12 hombres fueron a la Luna, o sea, pisaron la Luna, sin contar los que se quedaron en la órbita, porque iban 3, uno se quedaba en órbita y 2 descendían. Entonces, 12 hombres han pisado la Luna, ninguna mujer. En este caso, entonces se espera llevar por lo menos la primera mujer. Vale, qué bueno este programa, un poquito extenso, ¿no? Todo lo que se necesita para empezar este programa Artemis. Sí. Y son varios lanzamientos. Entonces, esto me lleva a la pregunta de qué teorías usan para los lanzamientos. ¿Usan la teoría de Newton? ¿Otras teorías? ¿Cómo las mezclan? Ok. Bueno,
entiendo de teoría de Newton como la La gravitación. gravitación Es, universal. Eh, pero ya eso es una ley. O sea, ya podemos pasar de ley, de teoría a ley. Es la ley de la gravitación. O sea, son cosas totalmente comprobables. Y sí, prácticamente se usa muchísimo esos temas. Por ejemplo, para calcular qué velocidad necesita un cohete para salir afuera de la Tierra, a escapar. Se le llama velocidad de escape. La velocidad que un cuerpo necesita para escapar. Si, por ejemplo, ustedes tiraran una piedra, ¿verdad? En algún momento, por muy fuerte que sea, ni la tiren, en algún momento ella va a llegar y va a caer nuevamente, porque no logran la velocidad de escape. Pero la idea es que los cohetes logren esa velocidad. Está aproximadamente en 11 kilómetros por segundo esa velocidad. O sea, por 11 kilómetros por segundo, 11 kilómetros, 19 por ahí, tiene que tener un cohete para poder salir de la atmósfera. Entonces, claro, ellos se basan muchísimo en esas leyes que ya están establecidas. quedé impresionado con esos 11 kilómetros por segundo. Es una cantidad muy grande, no, no es muy común. Y, Sí, sí. ¿Y cómo logran hacer esto? ¿Qué sistemas de propulsión usan? Y especialmente, ¿qué sistema de propulsión usarán las sondas enviadas a Marte? ¿Y qué relación tendrían con los viajes tripulados hacia ese planeta? Ok, bueno, para salir de la Tierra siempre se ha usado, es que también depende de las agencias espaciales. Normalmente es un tipo, por ejemplo, actualmente se usa un tipo que es la mezcla de oxígeno líquido e hidrógeno líquido. Esos dos, al combinarse, hacen una reacción muy fuerte. Eso logra salir de la atmósfera. Es un tipo de queroseno. Eh, pero una vez estando ya en el espacio, las naves espaciales tienen diferentes, dependiendo su misión, tienen diferentes métodos para llegar, por ejemplo, a su destino, sea Marte, sea cualquier, no sé, asteroide o incluso la sonda que fue a Plutón. Ellas normalmente usan un empuje. Una vez que usaron ese empuje, solamente utilizan el motor para hacer correcciones de trayectoria. Por ejemplo, hoy casualmente se hizo la corrección de trayectoria de la sonda Perseverance, la que lanzaron en julio hacia el planeta Marte. Entonces, ella va en una trayectoria y cuando le toca el momento de hacer una corrección, y hace, creo que harán unos 3 correcciones después del lanzamiento y 3 antes del lanzamiento, antes de llegada a Marte, para afinar como tal la órbita. No es porque la sonda se salga de órbita o se salga de la trayectoria. Esto ya es totalmente previsto. O sea, ya incluso en el lanzamiento ya se sabe qué día va a hacer qué tipo de corrección de trayectoria. Entonces, usan en el espacio también, usan ese tipo un tipo de propelente de queroseno y actualmente están actualizando los cohetes a motor de iones, que es muchísimo más eficiente. Y entonces es como una mezcla, dependiendo de la misión, así se utilizan los cohetes, sea tripulado o sea no tripulado. Para la misión que necesiten, así se usa el motor. Entonces allá, bueno, ustedes podrían decir, pero allá no hay oxígeno. No, eso no es necesario. No es necesario que haya oxígeno porque el combustible precisamente es producido por la nave y eso genera un empuje en el espacio. Vale, bastante chévere. Y ya que hablas de la trayectoria, me imagino que hay cierto error en las trayectorias. ¿Y qué porcentaje es admitible en estas trayectorias? Y si varía esto, si es tripulado o no es tripulado. Bueno, dependiendo de la misión, yo creo que los márgenes de errores no pueden ser muy grandes. Me atrevería a decir que literalmente se tiene que manejar un margen de error de cero, literalmente de cero, siendo tripulada y siendo no tripulada. Porque en el espacio hay algo muy particular y es que las velocidades son muy, muy fuertes.
Por ejemplo, les hablo de qué ocurriría dependiendo de los errores. Por ejemplo, cuando una nave viene entrando a la Tierra, tiene que tener un ángulo preciso de ingreso. Si ese ángulo es más inclinado, la nave se quemaría literalmente en la atmósfera. Si el ángulo no es tan inclinado, es como cuando tiran una piedra, ¿verdad? En un lago, que trata de que reboten como 2 veces. Eso a veces lo veo en retos y a veces lo hemos hecho en la playa. Tratan de tirar la piedra que golpee, la misma agua hace como una especie de trampolín y salta. Eso le ocurriera si la nave fuese muy bajo ese ángulo, la misma atmósfera haría que la nave rebote y salga de la atmósfera. Eso sería un error muy, muy grande. Por ejemplo, en los años, empezando este milenio, recuerdo de unas naves espaciales, las que mandaron a Marte, Mars Polar Lander, por ejemplo. Esas naves se construyeron, miren estos errores que son muy pequeños, también muy chistosos, podríamos decirlo así. O sea, muy pequeño en cuanto a que uno diría, esto no es como tan importante. La nave la manda a construir la NASA y la empresa que construye la nave lo hace en una unidad diferente a la que la NASA tenía en sus computadores el día que la nave tenía que descender. La NASA, por ejemplo, tenía kilómetros en sus computadoras, mientras que la nave fue construida con el sistema de millas. Entonces, claro, la nave por dentro en su computadora dice, me hace falta tantas millas, pero en la NASA parecía que le faltaban tantos kilómetros. O sea, todos sabemos que una milla no es lo mismo que 1 kilómetro. Entonces, obviamente lo que resultó en eso fue que la sonda se estrelló. Entonces, es un error, no de trayectoria, pero es un error de cálculo que hizo que la trayectoria de descenso de la nave fuese totalmente errada. ¿Por qué les digo también esto? Porque, por ejemplo, la trayectoria hacia un planeta puede hacer que el planeta, como les decía, que las velocidades son muy fuertes, muy grandes, digamos que el objeto y sobrepasa. Entonces, tiene que ser prácticamente un error casi cero. No puede haber error. Y han aprendido las agencias espaciales, la europea, la japonesa, han aprendido de estos errores, porque hay naves que llegan a cometas. Por ejemplo, hace unos años llegaron a un cometa, la sonda Rosetta, y la sonda tenía que soltar un pequeño como lander en el cometa, pero erraron un poquito, unos metros, y simplemente se desvió y nunca posó su pequeño lander en el cometa, sino que se perdió en el espacio. Entonces, yo diría que casi es un error cero de trayectoria. No, sí, total, eso es súper interesante y súper importante, sobre todo para la gente que está trabajando en esos proyectos, ya que tantos recursos, tantas personas, tanto tiempo, tantos estudios. Nosotros aquí, bueno, como estudiantes de ingeniería mecánica, pues uno dice como que, profe, fue solo un signo, fue solo una décima, pero ven que acabas de comentar que por 1 metro perdieron el cometa y se perdió todo ese trabajo y todo ese esfuerzo, lamentablemente. Lo cual me Y lleva a todo mi el siguiente dinero pregunta. también. Sí, sobre todo el dinero también. La pregunta sería, ¿qué estrategias utilizan para aumentar la eficiencia en los viajes que se realizan? Porque, ajá, como acabas de comentar, tiene que ser lo más perfecto posible. Entonces sería como que cambian los sistemas de propulsión, estudian nuevas órbitas. ¿Cómo sería? Bueno, en este caso sería mejorar los algoritmos como tal y los sistemas de vuelo, porque son por computadoras. De pronto nosotros nos imaginamos como si fuese unos científicos con números y hojas de papel y poniendo fórmulas. Todo eso es importante para crear los sistemas, pero en realidad es una computadora la que maneja eso. Para ir a la Luna incluso ya se manejaban por una computadora. Se estima que al hombre, por ejemplo, para hacer la trayectoria a la Luna le tomaría más de 1000 años generando las fórmulas que se necesitan para esa trayectoria. Entonces es algo muy poco probable. Con esto quiero decir que
el ser humano también es muy amigo de las máquinas. No podemos verlas como una competencia, como por ejemplo, eh, cuando nos decían en el colegio, no, la calculadora no te va a servir, no vas a tener calculadora. Bueno, ahora todos tenemos calculadora en un segundo, sacamos nuestro celular y tenemos cualquier cálculo matemático que necesitemos. Pero sí es importante saberlo, pero como tal, cuando son cosas muy grandes y muy precisas, deben ser sistemas muy avanzados los que guíen a la nave. De hecho, la misma nave tiene, cuando la nave tiene un sistema que cuando la nave está viendo que está saliendo de su trayectoria por alguna acción desconocida, inmediatamente hacen unas correcciones de trayectoria. Entonces, ese es un sistema de reacción que inmediatamente le dice si es tripulada, le dice a la tripulación que corrija inmediatamente. Por ejemplo, hace unos meses, la nave de SpaceX, la nave Dragón, probó un acoplamiento con la estación espacial automático. La nave tiene un sistema, por ejemplo, en este caso, un sistema de 3 sensores y 3 como cerebros prácticamente, que pueden decirle qué necesita hacer. Por ejemplo, los 3 sensores dicen que están a cierta distancia. Suponiendo que uno de esos sensores falle, los otros 2 hacen los cálculos y en promedio, sacan como un promedio de en dónde deben ir. Esto es para evitar un fallo. Esto es como un sistema de respaldo. Tiene no solo un sensor, suponiendo que antes habían sensores de altitud, por ejemplo, o sensor de acercamiento. Era un sensor, pero ahora son 3 sensores. Entonces los 3 sensores van mandando información. Si uno falla, los otros enseguida hacen un promedio y dicen, no, ok, acaba de fallar uno, o me está mandando una lectura errada este. Entonces son sistemas de respaldo. Para mí, todos esos sistemas se generan precisamente de la exploración espacial. Gracias a necesidades se generan varias soluciones y esas soluciones sirven para las demás. Entonces, prácticamente eso sería estudiar nuevas órbitas. También es importante porque los planetas, por ejemplo, sirven muchísimo para las trayectorias. Por ponerles un ejemplo, hay una sonda que va de la Tierra a Plutón, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una trayectoria que no la lleve directo a Plutón, sino que la lleve, por ejemplo, a Júpiter. La pregunta sería, ¿pero por qué Júpiter? Porque la sonda, cuando llega a Júpiter o a un planeta, lo que hace es una asistencia gravitacional, que es como un empuje. Imagínense que es un trampolín o un empuje. Entonces, cuando la sonda llega a Júpiter, Júpiter lo que hace es como cogerla y lanzarla mucho más rápido. Eso se ahorra tiempo. O sea, el viaje, si antes duraría 10 años, duraría, por ejemplo, 9, 8 años viajando. Lo que ocurrió con la sonda Nuevos Horizontes, que en su camino a Plutón. Y optimiza también el motor, optimiza el gasto. Se necesita un motor para hacer otras correcciones en el camino y no para estar encendido. Entonces Júpiter hace un empuje. Júpiter solamente, no, son otros cuerpos, por ejemplo, Venus. Hay muchas sondas que utilizan la asistencia gravitatoria de Venus y son lanzadas. Incluso la misma Tierra, la sonda, imagínense la Tierra, la sonda viaja, da una pequeña vuelta, vuelve a llegar y cuando hace un sobrevuelo va más rápido y luego va más rápido y es como un pequeño empuje. Entonces es importante también estudiar la trayectoria y las órbitas de las naves espaciales. No, sí, estoy totalmente de acuerdo en eso y sobre todo en estos procesos de magnitud tan grande. No es como que una competencia entre quién sabe más y quién necesita más cosas o quién depende de tal cosa. Es trabajar en conjunto, aprovechar todas las herramientas tecnológicas, aprovechando pues el desarrollo y de que existen para pues mejorar los cálculos y como tú dijiste, se demoraría mucho tiempo una persona calculando la mano. Y básicamente con las computadoras ahora tenemos muchas ventajas, muchos cálculos, todo muy rápido para poder estudiar, como comentabas, las órbitas y todo eso que haciendo la mano pues sería un trabajo increíblemente tedioso y hay que aprovechar Sí. las herramientas que tenemos a la mano. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, ¿en cuánto tiempo se planea un viaje desde que lo piensan hasta que lo ejecutan? Bueno, eso depende de cuál sea la misión. Si es una misión
a Marte, por ejemplo, pero una misión sin tripulación, si es a la Luna, por ejemplo, en este caso Artemis, como me preguntaron ahorita. Eso depende también si involucras seres humanos, porque si involucras seres humanos es muchísimo más el tiempo para probar. En este caso, por ejemplo, para Artemis hay que probar las cápsulas, hay que probar todos los sistemas de regreso, de ingreso, pero para un planeta no hay que probar, por ejemplo, las cosas, sino aquí que sirvan, por ejemplo, los instrumentos, que sirva la nave, y es diferente. Entonces, por ejemplo, una sonda espacial, una misión, digamos, al planeta Marte, se puede programar como para 5 años de preparación. Para una misión ya de seres humanos, más de 10 años. Y también hay algo que lo retrasa y es el presupuesto. Por ejemplo, Artemis ha sufrido de muchas modificaciones por el tema presupuestal. Entonces, llega un presidente, firma una resolución, acaba la presidencia, llega otro presidente, de pronto le recorta a la NASA un poco de presupuesto, entonces la NASA recorta algunas cosas y eso a la larga va retrasando. Por ejemplo, antes de Artemis, recuerdo que estaba el programa Constellation y se canceló, pero de Constellation se pudo salvar por lo menos la cápsula Orión. Por acá tengo una réplica. La cápsula Orión se pudo salvar. Entonces, lo que se hizo es que lo que se había avanzado en la cápsula, ese avance sirvió para que ahora esta cápsula pueda ser utilizada en el programa Artemis. Entonces, yo digo que aproximadamente unos 10 a 15 años una misión tripulada y, como les decía, 5 o 6 años una misión sin tripulación. Es Sí, bastante total, tiempo. interesante. Sí, es bastante tiempo. Y con este margen de tiempo tan grande, sí es rentable para para las empresas que hagan su propio satélite, que puedan mandar su satélite para que esté en la órbita terrestre. Y si muchas empresas hacen esto, no habría un número muy grande de satélites en la órbita. Existe un número límite. Ok, no existe un número límite. Y con respecto a la pregunta, lo que pasa es que esto es diferente. Vamos a poner un ejemplo. Tú eres una empresa de cobertura de internet o eres una empresa de cobertura de televisión por cable. A ti te sale más rentable lanzar un satélite propio, ¿verdad? Tú lo que tienes que pagar es el satélite, tienes que pagar el lanzamiento. Obviamente es muy costoso, pero te sale más rentable que alquilar satélites. Entonces, teniendo tu propio satélite en la órbita terrestre, ya es diferente. En este caso no tienes que planear por 5, 6, 7 años porque lo tuyo no es una misión. Solamente tienes que tener el satélite, tienes que ver quién te construye el satélite, quién te lanza el satélite, obviamente con todas las especificaciones que necesitas, si es un satélite de televisión, si es de internet, si es para cobertura de algo, eso es personal. Entonces yo conozco mucho, por ejemplo, DirecTV lanza satélites propios, Google lanza satélites propios. Obviamente no nos lanza a ellos, contratan a empresas de lanzamiento que le ponen sus satélites en órbita. Con respecto a la pregunta de que si habría muchos satélites, sí, y ese es el problema que estamos teniendo actualmente con la cantidad de satélites, y no solo operativos, sino satélites ya totalmente obsoletos que dejan de servir y quedan en órbita. No hay forma de que ese satélite después caiga, a menos que tenga una órbita muy baja y con el tiempo, como no tiene mantenimiento, a veces escuchamos las noticias como que entró un satélite a la Tierra, un reingreso, pero es muy poco probable. Entonces hay mucha basura espacial. Por ejemplo, hay cohetes que cuando lanzan el cohete, la etapa se desprende, el satélite sigue y esa etapa sigue y prácticamente queda como otro satélite.
Eso es lo que se le llama basura espacial. Hace una semana, los astronautas de la estación espacial tuvieron que ingresar a la cápsula a la Soyuz, que es una cápsula rusa que se desprende de la estación y aterriza en la Tierra por emergencia, porque el radar detectó que en unas horas iba a venir un pequeño objeto, que es pequeño, pero en realidad hace un daño grandísimo. Un objeto, por ejemplo, del tamaño de un tornillo en el espacio, siempre viaja a 28.000 kilómetros por hora aproximadamente cerca a la órbita de la estación espacial. Entonces, imagínense un tornillo a la velocidad de 28.000 kilómetros por hora, hace un agujero muy grande y destruye prácticamente el sistema de la estación. Entonces, lo que hicieron los astronautas fue subir la órbita de la estación para que ese objeto pasara por debajo. Entonces, así evitaron eso. Eso genera obviamente un problema muy grande. Ahí entonces ahora están tratando de construir satélites que cuando su vida útil ya pase, esos satélites tengan como especie de un dispositivo para reingresar a la atmósfera y que se puedan quemar y no tendrían ese inconveniente. Y bueno, una de las empresas que actualmente tiene como la misión de proveer satélites, es Internet, proveer Internet a todo el planeta por medio de satélite. Es la empresa Starlink, de SpaceX. Esa empresa trata de lanzar 12.000 satélites al espacio para que provean Internet en cualquier zona, en cualquier lugar donde estés, desde el desierto, en la selva, en cualquier lugar, y en la ciudad, obviamente. Pero para eso se necesitan 12.000 satélites que cubran como tal la Tierra. Hoy casualmente iban a hacer el lanzamiento. Cada lanzamiento son 60 satélites. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo caben 60 satélites en un cohete? Porque es que no son satélites muy grandes, son satélites que simplemente necesitan de antenas de recepción y de emisión para transmitir Internet. Entonces, en un solo lanzamiento pueden lanzar 60 satélites. Eso iba a ser ahorita a las 9 de la mañana, pero lo aplazaron por mal tiempo para mañana. Y ¿qué le podría decir? Como 3 veces o 2 veces al mes, dependiendo de las condiciones atmosféricas, están lanzando 60 y 60 y 60 satélites hasta completar los 12.000. O sea que es algo, no es algo que está planeado, es algo que ya se está ejecutando. Vale, Daniel, de verdad, muchas gracias por responder las preguntas. Yo personalmente tengo que retirarme, pero aquí quedas con mi compañero Efraín, que te seguirá con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, Roberto, ha sido un gusto, que te vaya muy bien. Gracias por esta oportunidad. Listo, bueno, muchas gracias a Roberto, que lamentablemente nos tuvo que dejar, pero bueno, como dicen por ahí, el show debe continuar. Ahora, hablando bien de esos megaproyectos, a la larga, las empresas, bueno, buscan hacer su aporte a la sociedad, pero también tienen que obtener alguna ganancia, lo cual me lleva a preguntarme, ¿es posible que los conflictos económicos actuales de las grandes potencias aceleren la exploración espacial, así como lo hicieron en la época de la Guerra Fría, por así decirlo? Ok, yo creo que no, al contrario, desacelera, porque es que en esa época era un contexto diferente. Allí prácticamente se jugaban el ego, quién era el mejor, quién tenía la última tecnología. Entonces, ese conflicto generó que, por ejemplo, las grandes potencias desarrollaran una carrera espacial mucho más fuerte que la otra, y la otra quería ganarle y la otra llegaba primero, pero la otra superaba y así. En este caso es diferente. En este caso los conflictos no son por querer llegar, sino conflictos internos. Por ejemplo, actualmente, para ponerte un ejemplo, actualmente ocurre algo en el país. Sabemos que la economía mundial no está muy bien, y gastarse miles de millones de dólares en una nave, en un telescopio. Por ejemplo, el telescopio James Webb, como me preguntaron al principio, para que tengan una idea aproximadamente de misión, de construcción, todo eso, son 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Que muchas personas pueden decir, bueno, pero esos 8.000 millones de dólares, ¿por qué no se utilizan para proyectos
aquí sociales. Se va a utilizar para construir un objeto para ver galaxias, para ver cosas lejanas, que ningún beneficio, entre comillas, trae aquí a la Tierra. No soluciona, por ejemplo, el tema del hambre mundial. O sea, el descubrimiento, pero el dinero sí solucionaría algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que son muchos congresistas lo toman en cuenta y hacen recortes, porque todos los años, por ejemplo, a la NASA, hablando de la NASA, todos los años se pasa una propuesta al Congreso de tantos miles de dólares y el Congreso decide si sí, si no, si menos, si más. Por ejemplo, el programa Artemis en enero de este año, actualmente le pasaron al Congreso una ley bipartidista. Esta ley lo que promovía era tratar de que no se enfoque en la Luna, sino en Marte. O sea, tratar de retrasar eso de la Luna e ir a Marte. O sea, todo lo que se haga mejor es para Marte. Entonces, por ejemplo, una de las propuestas era posponer 2 años el lanzamiento. O sea, ya no en 2024, sino 2028 o 26 el lanzamiento a la Luna, y en este caso focalizar el 2030 al 2033 un lanzamiento hacia Marte. Recortaron presupuesto. Entonces esta ley de aprobarse y de todo, obviamente generaría un pequeño atraso. La empresa privada, ya es otro tema, la empresa privada sí tendría como decir, un mayor empuje como tal, porque dependiendo de la tecnología y el ahorro que tenga, así lo van a adquirir. Rápidamente te cuento. Tradicionalmente se lanzaban los cohetes, el cohete llegaba al espacio, como te decía, a veces se devolvía, se quemaba en la atmósfera o se quedaba en el espacio y ponía un satélite. Llegó una empresa que dijo, ok, ¿qué tal si yo cojo ese cohete, ese segmento del cohete, lo lanzo, pero ese mismo segmento trato de que aterrice sano y salvo otra vez, lo pulo y lo vuelvo a lanzar en otra misión y lo vuelvo a lanzar en otra? Eso sería un ahorro muy grande y eso está ocurriendo. Entonces, actualmente SpaceX lo que está haciendo es abaratar los costos de lanzamientos y más empresas están produciendo entonces satélites para hacer lanzamientos. Entonces, si tienes nueva tecnología y más económica, vas a crecer en esa industria. Pero un conflicto como tal, lo que hace es recortar presupuesto y dejar el aspecto espacial, lo dejan como un poco en segundo plano, en tercer plano se podría decir. Sí, entiendo, y bueno, son muchos factores que la empresa tiene que tener en cuenta para realizar sus proyectos, tanto la parte social, económica y política, para lograr ser lo más eficientes posibles. Entonces, hablemos de algo un poco más específico como ejemplo, lo cual me lleva a preguntar, ¿cómo van los avances de los sistemas de propulsión y qué tan eficientes podrían llegar a ser en un futuro, teniendo en cuenta que pues tienen que reducir costos o no cuentan con recursos ilimitados? Sí, ok. Bueno, por ejemplo, han estado tratando de desarrollar velas solares. Imagínate un velero en el mar. ¿Qué propulsa un velero? Pues todos sabemos que el viento golpea a la vela y esto hace que la vela coja impulso. Entonces, la pregunta es, ¿será que los fotones, la luz, puede producir un impulso? La respuesta es sí. Entonces, han lanzado satélites que despliegan una vela solar muy, muy, muy grande, y esta vela solar lo que hace es que genera un impulso. La desventaja de esto es que el impulso es muy corto o muy poco en los primeros momentos. O sea, se podría decir que necesitarías de mucho tiempo para generar una velocidad fuerte. Pero la ventaja es que es constante. O sea, siempre vas a tener un impulso. Entonces, imagínate que en los primeros meses la vela solar, o incluso los primeros años, la vela solar
vaya lento, pero un poco más fuerte, un poco más rápido. Ya llega un año donde irá muy rápido. Entonces, por ejemplo, esto es literalmente algo novedoso. Ya lo probaron con un satélite. Y entonces la idea es, por ejemplo, una vela solar, un motor de iones que es mucho más eficiente que los motores tradicionales. Eso llevaría a optimizar, por ejemplo, las misiones. Ya no serían de 10 años para llegar, sino de menos tiempo, dependiendo. Y también sería muy económico. Perdón, ya sería muy económico, no sería como tan costoso, porque utilizan propelente. Por ejemplo, hay unas sondas cuando van muy lejos del sistema solar. Lo que utilizan es como radiación. Ustedes saben que los átomos son radiactivos. Por ejemplo, el plutonio. Para generar plutonio es muy costoso, pero hay naves que utilizan esto cada vez que el plutonio prácticamente se va en radiación. Esto genera una energía. Entonces esa energía lo que hace es que le da potencia a la nave, pero es muy costoso producir ahora ese plutonio. Entonces, optimizar eso es una ventaja actualmente. No, sí, entiendo, y pues se podría decir que siempre la innovación va de mano con todos estos procesos, tratar de descubrir nuevas formas de llegar más allá para cumplir todos los objetivos planteados. Y Sí, debido a esto, echando un poquito más para atrás, hablemos ahora como de teorías y cosas respecto a la exploración y a lo que se ha planteado. Por ejemplo, diversas teorías se han formulado acerca del tamaño y edad del universo. ¿Cómo se logró determinar la edad del universo y qué tanta precisión se tiene con respecto a este dato? ok, bueno, la edad del universo actualmente se estima en 13.600, 13.700 millones de años. Eh, Esto se determinó desde hace muchos años, se ha venido como que ajustando cada vez más. Y se determinó por el movimiento de las galaxias y las estrellas más alejadas, lo que se le llama la expansión del universo, que el señor Hubble descubrió, Edwin, que se está expandiendo, pero a una velocidad no constante, sino acelerada. Entonces, esta expansión genera un corrimiento, lo que se llama corrimiento al rojo del espectro. Entonces se puede ver la velocidad de expansión, se mide la velocidad y se generó entonces la constante de Hubble. El señor Hubble hizo estos estudios. De hecho, en honor a él está el telescopio Hubble que hablamos ahorita. Y entonces, por el movimiento, se generó o se determinó la edad del universo. Ahora el James Webb va a ver muchísimo más fino. Entonces, debemos como que ajustar aún más la edad del universo para tener una precisión. Pero básicamente esta es la manera de estudiarlo, mediante los movimientos de las galaxias más distantes, que son las primeras galaxias prácticamente en formarse. Sí, tiene todo el sentido del mundo que midiendo los objetos que se crearon primero, como el universo está en expansión y acelerado, cada vez se estén alejando más. Entonces, sabiendo, pues, por así decirlo, su posición, obviamente relativo, pues, la luz demora desde su punto hasta nosotros, Sí. pero sí logramos como que obtener un estimado. Ahora bien, ¿cuál consideras que será el próximo avance o descubrimiento en el campo de la astronomía? Bueno, actualmente hay muchos avances, muchos avances. Podría recordar como, no sé si recuerdan hace unos años que se tomó la primera foto de un agujero negro, pero esta foto fue en particular a una galaxia muy grande, muy grande, un agujero muy masivo. Y durante muchísimo tiempo, muchas horas de misión, muchas horas de observación a ese agujero. La idea ahora sería tomar más fotos, pero no agujeros tan grandes, sino más pequeños. El tema es la distancia, están muy alejados y necesitan de unos observatorios muy precisos. Entonces, ahora uno de los avances grandes sería poder detectar agujeros y tomar fotos
a agujeros mucho más pequeños y en galaxias mucho más distantes. Otros descubrimientos podrían ser descubrimientos cada vez más de exoplanetas. Si saben que el exoplaneta es un planeta en un sistema solar fuera de nosotros. No en el sistema solar el más alejado, sino fuera. O sea que el planeta orbita otras estrellas. Hasta ahora se han descubierto la mayoría de los planetas son del tamaño de Júpiter, o sea, muy grandes, más de 1000 veces la Tierra, 500 veces la Tierra, 50 veces el tamaño de la Tierra. Pero se quiere ver ahora tamaños como la Tierra, tamaños como Marte, tamaños como Venus, que son planetas mucho más pequeños. Entonces, ahora los esfuerzos en astronomía son tratar de descubrir estos exoplanetas y qué composición tienen, si tienen atmósferas, qué tienen en su atmósfera, qué tienen, si tienen agua líquida, que nos llevaría a la gran pregunta de si hay vida en otros sistemas, en otros planetas. Por ejemplo, también hay un observatorio que se está construyendo de detección de ondas gravitacionales. Hace unos años fue tendencia en el mundo el tema de las ondas gravitacionales por el tema de que se habían detectado por primera vez. Entonces ahora se quiere nuevamente detectar y que no sea algo esporádico, sino sea algo constante. Entonces esas órbitas, esas ondas lo que demuestran es un proceso siempre muy extremo. Por ejemplo, un agujero negro chocando con otro agujero negro, eso genera una onda. Imagínate que tú tiras como una pequeña piedra en el agua y se generan pequeñas ondas. Necesita que la piedra sea masiva para que genere onda. Entonces, un objeto como un agujero negro, una estrella de neutrones, al chocar genera ese tipo de ondas gravitacionales y pueden ser detectadas. Entonces, eso es uno de los avances. Sí, bueno, sin contar de pronto los avances ya como tal en el sistema solar, de los robots que van a Marte, los robots que están creando también para ir a la Luna y explorar los recursos. Al parecer en Marte hubo microbios o vida microbiana hace muchísimos millones de años y quieren detectar si esa vida de verdad dejó algún rastro o si no hubo nunca vida. Por lo menos lo que se sabe es que sí hubo agua líquida, ríos de agua. Entonces, ahora, por ejemplo, la sonda Perseverance, que es así, exactamente igualita, esto es como una réplica. La sonda Perseverance va a aterrizar en un cráter donde, al parecer, allí terminaba un río y hay unos minerales que, así como la fosfina, se pueden decir que son los restos de vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo se generó estos minerales? Estos minerales se generaron con la presencia de agua. La pregunta entonces sería, si hay agua, ¿hubo vida? Porque imagínate, si estamos hablando de Venus, ¿verdad? Que Venus es un planeta inhóspito, ¿cómo sería entonces teniendo agua? Que es mucho más adecuado para la vida. Entonces, pequeños rovers como esto, en este momento hay uno en camino a Marte para aterrizar en febrero del año que viene y realizar descubrimientos. Y bueno, rápidamente te cuento que ahorita en octubre la sonda OSIRIS-REx de la NASA va a aterrizar en el asteroide Bennu, se llama Bennu, no Venus, sino Bennu, y este asteroide va a lanzar como una pequeña bola que lo que hace es esparcir material y cuando esparce ese material, la sonda va a capturar, va a succionar ese material, lo va a guardar en una cápsula y lo va a traer a la Tierra para examinar ese asteroide. Entonces, en temas espaciales y de astronomía hay muchísimas cosas interesantes por venir. No, sí, total, pues hay mucha curiosidad por parte de la gente, los científicos, incluso fans, lo cual lleva a muchas teorías, a muchas ideas, a muchas investigaciones,
tratando de resolver dichas preguntas que ojalá algún día se puedan. Por ser tantas investigaciones, ¿quién diría que vamos a mandar un robot a Marte, a un asteroide, a un cometa, a Venus? Sí. Tantas cosas que podrían ser posibles que pues hay que demostrarlas. Como dicen, el cielo es el límite. Y pues ahora, desde otro punto de vista, o haciendo referencia a otra cosa, ¿qué tan cerca consideras que estamos de poder establecer una teoría del todo? O en todo caso, ¿consideras de que esta sería posible? Bueno, eso es muy interesante, muy, muy interesante. No sé, porque hay veces que pareciera que vamos avanzando, ¿verdad?, en una teoría y que tenemos esto y de repente aparecen otras cosas que dicen como que no, quizá esta no es así. Sin embargo, bueno, el ser humano lleva casi 100 años en el tema de la teoría de la relatividad, tratando de conjugarla con la cuántica y generar la famosa teoría del todo, eh, que han ido avanzando, pero yo no podría pensar ahora si estamos muy cerca de esto. ¿Por qué? Porque de pronto hoy estamos hablando aquí, teniendo esta charla, y de repente mañana ocurre un descubrimiento muy grande y dice, acaba de salir una teoría que dice que esto, eh, y de repente nosotros quedamos como que, wow, eh, ya se ve alguna luz. Como de repente puede aparecer una teoría que dice, no, posiblemente esta ya no es tan así. Entonces, le ha costado mucho a los astrónomos. Yo creo que eso es uno de los retos grandes que nos puso literalmente el universo a nosotros en cuanto a que explíqueme de manera general y también de manera pequeña. Entonces, tenemos la explicación, una teoría, tenemos la otra, la cuántica, las dos están comprobadas, la relatividad y la general están comprobadas, la cuántica está comprobada, esta es verdadera, pero no pueden haber dos explicaciones que se contradigan a sí mismas. Una contradice a la otra, no pueden haber dos verdades. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos todos, porque todos tenemos la capacidad de analizar, de pensar. Y bueno, me gustaría creer que ahora la nueva generación que se dedique a la ciencia, más a la ciencia, no tanto a la diversión, a que las redes sociales y todo esto es solamente un pasatiempo y diversión, sino sacar provecho a las cosas, esta generación pueda tener un descubrimiento o una luz sobre las últimas tecnologías y teorías también. No, sí, total, por un lado es increíble toda la complejidad que llevan cada una de estas teorías, de estas investigaciones, de todos estos hechos, pero también es increíble la curiosidad y la motivación que tienen muchas personas para tratar de responder todo esto. Porque, bueno, muchas de estas teorías han sido planteadas hace muchos años, se ha demorado bastante, pero sin embargo se siguen estudiando y como comentaste, puede que salga un nuevo descubrimiento que le dé la razón o genere otra pregunta y después va a haber a alguien con suerte que trate de responder esa nueva pregunta. Y ojalá algún día pues todo se pueda llegar a un resultado común y que las nuevas generaciones también intenten pues aprovechar que si antes se plantearon muchas cosas con tecnología pues muy poco práctica, ahora con todos los avances que tenemos, es Sí, posible pues descubrir muchas más cosas. Ahora bien, ahora así aterrizando es. un poco las cosas, como dice un profesor, ¿qué proyectos tiene la NASA para el futuro? Bueno, como te decía, además de los proyectos que te conté ahorita, la NASA, por ejemplo, tiene planeado ir a un grupo de asteroides que está entre Marte y Júpiter, los troyanos se llaman. Esos asteroides no han sido estudiados y son como un grupo, se agrupan. Entonces hay que estudiar un poco esos asteroides por si alguno se acerca a la Tierra, cómo desviarlo. Eso hasta ahora no se sabría cómo desviar un asteroide que vaya en ruta de colisión a la Tierra. Entonces esto es algo un poco como que nosotros nos preguntamos, ¿estamos prácticamente indefensos ante el universo, ante los asteroides?
Entonces la misión Lucy va a hacer una investigación más a profundo de estos objetos. Otra, por ejemplo, ahora recuerdo Europa Clipper se llama. Bueno, es un nombre provisional a la luna Europa de Júpiter. Esa luna tiene una particularidad que es como si fuese un gran polo, polo norte, un polo sur, pero ni norte ni sur, sino completamente es una gran superficie de hielo. Y entonces, al parecer, debajo de esas capas de hielo hay un océano muy grande, profundo, y volvemos al tema. Habrá vida allá, habrá microbios, habrá bacterias, habrá microorganismos. Por ser agua líquida, no importa si es muy fría, porque hay organismos, como les decía, que sobreviven fácilmente a eso. Entonces, Europa Clipper intenta estudiar esa luna de Júpiter. Y bueno, hay otras lunas interesantes como Encélado en Saturno. Creo que apenas está en proyecto algunas misiones para Encélado, quizás un submarino. Entonces, están actualmente centrándose en eso. Pues lo que ya les comenté, el James Webb, las misiones de la NASA a la Luna, el regreso a la Luna, la misión de Marte, son interesantes. Por ejemplo, ahora el rover Perseverance que le mostré, aquí, por decirlo como en su panza, lleva un pequeño helicóptero, el primer helicóptero espacial, que cuando aterrice en el planeta Marte, va a probar tecnología y es diferente recorrer el planeta con un rover a hacerlo con un helicóptero, tipo como un dron. Iría mucho más rápido y cubre más terreno. Entonces son tecnologías que apenas se están desarrollando y prometen muchísimo. No, sí, pues súper interesante todo eso y entonces se podría decir que hasta dónde han planeado llegar los viajes espaciales de la NASA a esos estudios de las lunas, de planetas, por así decirlo, cercanos al nuestro, o hay como que algún límite o algún plan a futuro de intentar llegar más allá. ¿Hasta dónde tienen planeado llegar? Bueno, el límite prácticamente es la distancia. Ese es el límite. El límite que, por ejemplo, para ir a Plutón le tomó a la sonda News Orange, o Nuevos Horizontes, le tomó 9 años en viajar. Entonces, se quisiera ir más lejos, pero son 9 años en donde no habrá ciencia mientras la nave llega. Se quiere estudiar los objetos transneptunianos, como su nombre lo dice, son más allá de Neptuno. Plutón estaría en esa categoría y mucho más allá incluso de Plutón. Objetos de la nube de Oort, que están muchísimo, ya casi saliendo del sistema solar. Pero son cosas muy lejanas, muy lejanas. Entonces, hasta ahora las misiones espaciales con sondas espaciales serían a los planetas gaseosos, a Neptuno, por ejemplo, que tiene años que no es visitado. La última vez fue la Voyager. Urano, por ejemplo. Entonces, son misiones que no hay misiones como tal, sino planes de algunas misiones allá. Incluso más allá de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper. Se quiere, por ejemplo, estudiar más a fondo Plutón, porque la sonda Nuevos Horizontes pasó solamente y no se quedó, sino que pasó. La velocidad era tan alta que no podía ser frenada. Entonces se tomaron fotos, miles de fotos, pero la sonda siguió en el vacío. Pero se descubrieron cosas muy interesantes que no se habían descubierto, no se pensaba ni siquiera que se iban a descubrir en Plutón. Entonces ahora quedó como que la intriga bueno, respondimos 100 preguntas, pero ahora tenemos 1000 preguntas nuevas de Plutón. Entonces, llegar a Plutón y examinar. Creo que esas son unas misiones, serían muy interesantes para todos nosotros.
Pero lastimosamente el tema no es de qué misiones queremos hacer, sino qué presupuesto hay. Si fuese por nosotros, los aficionados, los científicos, pues simplemente yo digo que todos los meses se lanzarían muchas naves espaciales para explorar tantas cosas, eh, pero es el presupuesto. La NASA a veces hace un concurso y llegan misiones que yo leo el perfil de las misiones y son, uno diría, wow, me gustaría que fueran a esta luna, me gustaría que fueran aquí, me gustaría, por ejemplo, la luna Titán de Saturno, es una luna muy interesante. Como les decía, Encélado, Io, por ejemplo, en Júpiter, ahora misiones a Venus, y le llegan todas esas cantidades de misiones a la NASA, pero desafortunadamente la NASA tiene que aprobar solamente 2, a veces 3 a lo mucho, y muchas se quedan sin aprobación o se quedan simplemente en el papel, por decirlo así. Qué bueno sería que el mundo tuviese de pronto un enfoque más al espacio. Bueno, también resolver nuestros problemas como tal, internos, pero también un enfoque al espacio y que hubieran hasta empresas privadas que se dedicaran a misiones espaciales. Lo que pasa es que una misión espacial no tiene como una rentabilidad, por ejemplo, ¿qué tal que tú y yo pongamos una empresa espacial, ¿verdad? Y entre los dos decidimos crear una misión, una nave que descubra cosas en Júpiter, en Marte o a Venus. Eso no traería un efecto inmediato en cuanto a dinero. O sea, ¿qué podríamos hacer con descubrir fosfina en Venus? Económicamente, nada. Entonces, de pronto, por esas razones que no es tan rentable misiones espaciales, pero sí sirven muchísimo para entender nuestro entorno, entender la Tierra, entender el universo y tener muy claro nuestra posición en este planeta y los recursos que tenemos en nuestro planeta, a valorar muchísimo más los recursos que tenemos. Pero entonces, básicamente, estas serían como las restricciones a la hora de planear alguna misión al espacio. Sí, bueno, pues temáticas para investigar de que hay muchas, hay muchísimas, pero lamentablemente el tema de los recursos y todo eso, o de las necesidades, hace que esto se vea ciertamente limitado. Como decíamos anteriormente, pues la eficiencia juega un papel muy importante, los intereses socioeconómicos de tanto las empresas como los países juegan también un papel muy importante en todo esto, lo cual me hace preguntarme, ya pensando bien como la persona que crea dichos proyectos, sea el ingeniero o quien esté al mando de esas cosas, ¿qué factores se tienen en cuenta para la construcción de robots exploradores, sondas y todo este tipo de equipos que saben que tienen, por así decirlo, una oportunidad para llegar a Venus, por ejemplo, sabiendo que se demorarían muchos años? ¿Qué factores se tienen en cuenta para la construcción de dichos equipos? Bueno, los factores que se tienen en cuenta es el tipo de misión que se va a hacer. Por ejemplo, si es una misión a Venus, como te decía, tiene que tener una gran capa que proteja la electrónica, que proteja las cámaras de la gran cantidad de presión y de temperatura que se va a encontrar una vez aterrice la sonda. Por ejemplo, hay una sonda, la Solar Parker. Esta sonda es una misión que se va a acercar lo máximo que se ha hecho al Sol. Para eso, obviamente, se tuvo que construir un gran escudo que proteja la lente, las cámaras y que proteja a la sonda del calor extremo. Para, por ejemplo, misiones espaciales hacia asteroides y cometas, es muy importante crear un escudo que proteja de los golpes. Tú sabes que los cometas van recorriendo y van dejando estela de pequeños objetos, pero esos objetos pueden impactar en la nave. Entonces la idea es que proteja la nave, proteja ese escudo proteja la nave y de esa manera entonces se evite algún daño. Entonces, dependiendo de la misión, así está planeado incluso la forma de la sonda, el peso, porque tienen que equiparar, por ejemplo, las cámaras, los instrumentos de medición
las antenas de comunicación es muy importante y los pequeños cohetes o el pequeño motor para la propulsión, para corrección de trayectoria. O si, por ejemplo, vas a hacer un aterrizaje en un planeta o en una luna, tienes que tener un módulo de aterrizaje. Entonces, dependiendo de la misión, así es la especificación. Eso normalmente pasa por un comité y eso hace parte de los 5 o 6 años que demora la planeación y la construcción. Sí, total, son muchos factores a tener en cuenta. Y ya pues para finalizar con esta última pregunta, ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones aficionadas al tema qué motivante tendría un estudiante de ingeniería mecánica que son pues el público al cual va dirigida esta entrevista para invertir y dedicarse a esta área? Bueno, mi consejo para los que no, bueno, para los que no están interesados, aunque no era parte de tu pregunta, pero para los que no están interesados, mi consejo es que no todos tienen que ser científicos, matemáticos, pero bueno, tampoco todos tienen que ser influencers. También tú puedes ser una persona de ciencia, puedes ser una persona muy curiosa que desarrolle cosas nuevas. Entonces, para que se interesen un poco más en la parte científica, en la parte de tecnología, porque todo esto vino por el desarrollo de la tecnología, el celular, los juegos, todo esto detrás tiene algoritmos, tiene mucha inteligencia. Para las personas aficionadas a esto, mi consejo es que sigan avanzando muchísimo más, aprendan todo lo que necesitan, sean muy curiosos, muy curiosos, no se queden con dudas, creen preguntas y traten de resolverlas, siempre estén atentos y pendientes a todos los descubrimientos. Y piensen en grande. De pronto yo antes pensaba, hace mucho yo pensaba como, qué chévere sería un trabajador en la NASA, así sea barriendo, así sea, no. Piensen entonces en ser, si les gustaría ser dueños de una empresa espacial. Piensen en tener satélites, en nuevas tecnologías, así como llegó una persona y dijo, ok, yo de pronto la NASA nunca me escogería a mí para ir a la Luna, pero ¿y si yo tengo mi propia agencia espacial con mis propias naves, yo puedo ir a la Luna a investigar? Entonces, piensen en grande y un estudiante de ingeniería, para mí, encontraría en el espacio o en la carrera espacial una vida muy interesante, llena de descubrimientos, llena de retos, porque todos los días no estamos haciendo lo mismo, sino algo totalmente nuevo. Todos los días queremos descubrir nuevos materiales, nuevas formas, nuevas fórmulas, nuevos sistemas para llegar al espacio, para optimizar recursos, para ser mejores, para llegar más lejos. Entonces, es algo, un mundo muy apasionante donde puedes utilizar mucho tu ingenio, tu intelecto en el avance, que a la final se va a convertir en un avance del mundo. Cuando Neil Armstrong puso el primer pie, él no dijo que Estados Unidos hizo un paso, sino que el hombre acababa de hacer un paso, pero la humanidad también haría un gigantesco salto. No Estados Unidos, sino la humanidad. Entonces, piensen en grande y siempre sean curiosos en todo lo que hagan. Sí, totalmente hay que ser siempre curiosos, tratar de ir más allá y responder las dudas que tengamos. Quien quita que encontremos la solución a algún problema antiguo o cosas así que realmente no tenemos limitantes. Entonces, la base es simplemente querer, si se quiere, se puede. Y quien quita que algún día seamos famosos en la historia, pues por dedicarnos a esto. ¿Quién sabe? Sí, correcto. Y pues muchas gracias, Daniel, por esta entrevista. De verdad ha sido un gustazo tenerte aquí. Todos estos conocimientos yo de la mayoría no tenía ni idea antes de realizar este trabajo y de verdad que lo que primero que quiero hacer ahora es ponerme a investigar más sobre todo esto, tal vez que pueda aportar como futuro ingeniero mecánico. Ha sido muy enriquecedor todo esto, tanto para mí como para mi compañero.
Y pues de verdad, muchísimas gracias. Que tengas un feliz día y te deseo los mejores éxitos en tus futuros trabajos y proyectos con respecto a este tema y a otros. De verdad ha sido una experiencia muy grata y pues de verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Efra, por la invitación y por interesarte en estos temas. Excelente también, que te vaya muy, muy bien y espero tener más noticias así de lo que tú haces, de lo que tú a veces me mandas de manera muy atenta y excelente. Y bueno, siempre tienes un apoyo aquí y siempre vamos a ir por más. Sí, listo, muchas gracias y bueno, esperemos algún día en el futuro tener otra entrevista, tal vez esto sirva para incentivar a más personas a que Sí, investiguen sobre el tema y ojalá, bueno, tengamos futuros encuentros en el futuro. claro, De claro, verdad, así muchas será. gracias y que tengas un feliz resto de día. Gracias igual, saludos a todos. Listo.